Era casi como si todo parpadeara ante mis ojos. La cabeza se me apagó, como si bajara un telón. El problema de las gotas KO existe desde hace mucho tiempo. Yo tenía 14 años, mi novio 18 y su mejor amigo 21. Casi una de cada 3 personas tiene una historia sobre el tema. Eso realmente me desconcertó. Son hombres en los que confías, pero por la noche se transforman. Repetidamente drogó a su esposa con potentes somníferos, la violó y facilitó que otros hombres la violaran. Vivimos en un sistema violento. Fue como si me arrojaran gasolina por la espalda y me prendieran fuego. Hay más casos de los que pensamos. Fue entre los arbustos, con 2 completos desconocidos. En mi caso fue una especie de parálisis por el shock. La violencia sexual es algo terrible que puede tener consecuencias muy profundas. Me arrancaron de mí misma. Un club en Berlín. Estaba de fiesta, me sentía bien, estaba alegre. Mis drogas eran cigarrillos y un sorbo de alcohol. En ese momento no desconfías de nada. Posiblemente por un descuido, por haber tomado el vaso equivocado, empecé a sentirme muy mal rápidamente. Sentí como si me hubiera chocado contra una pared. Era casi como si todo parpadeara ante mis ojos, como una reacción exagerada, muy fuerte a algo. Eso ya me provocó pánico, seguido de una sensación de aturdimiento, de no saber bien qué era arriba y qué era abajo. Dejas de percibir la música a tu alrededor. Las conversaciones de la gente cambian y las oyes como si llevaras auriculares. Ya no entiendes bien qué es lo que está sucediendo. Y luego, la verdad no recuerdo mucho más, salvo que tenía muchas ganas de vomitar y que necesitaba beber agua desesperadamente. Incluso bebí del inodoro, porque tenía tanta sed y vomitaba tanto que me daba igual qué beber o ingerir. Lo único que quería era calmar ese malestar que sentía. Después, no sé si estaba sentada, quién vino o quién me ayudó. Solo recuerdo la escena de estar en el metro con una amiga en algún momento. Hace 5 años ocurrió una situación bastante similar. Era un lugar completamente distinto, un local diferente, con otra música, otra gente en otro barrio. Y aún así también sucedió en público, en una especie de discoteca. Soy Ana y fui víctima de sumisión química 2 veces. La sumisión química es la administración de una sustancia a una persona sin su consentimiento. De hecho, la sustancia que se utiliza con más frecuencia para eso es el propio alcohol. También hay sustancias como las benzodiazepinas, que son tranquilizantes o somníferos, por ejemplo, el Valium. Y luego, por supuesto, están las llamadas gotas KO, aunque es un término impreciso. Lo digo entre comillas porque en realidad no existe una sustancia única con ese nombre. Suele referirse al GHB y GBL. Se pueden adquirir por Internet sin ningún problema, normalmente como producto de limpieza. Principalmente porque el uso del GBL está muy extendido en la industria química. En pocas palabras, es una sustancia
que actúa sobre los mismos receptores que el alcohol. El efecto del GHB depende mucho de la dosis. Es decir, hay una diferencia enorme entre tomar un poco, en cuyo caso tiene un efecto estimulante, o una gran cantidad, que tiene un efecto sedante, induce el sueño. Pero el problema con esta sustancia es que una sola gota puede marcar la diferencia entre que alguien siga divirtiéndose o termine en emergencias con sobredosis. El GHB-GBL ha ido cambiando de significado desde hace décadas. Eso es algo que debemos reconocer. No queremos esa sustancia aquí. Hemos tenido muy malas experiencias. Pero es difícil afirmar que la cultura festiva de la música electrónica existe completamente al margen del consumo de sustancias de cualquier tipo. Forman parte de ella. La droga suele introducirse de manera discreta, sin que nadie lo note. A menudo cuando dejas tu bebida en algún sitio, por ejemplo tu espalda en alguna superficie alrededor de la pista de baile, dejas la bebida un momento para bailar, para tener las manos libres, y basta con que alguien se coloque delante y con una pipeta vierta la sustancia, el GHB-GBL, en el vaso o la botella. Simplemente por ser mujer, ya a los 16 años me insistieron en que vigilara mi bebida, así que hace más de 2 décadas que lo tengo muy presente. Es sin duda relevante e importante, y no se puede ignorar que las drogas usadas para sumisión química circulan y se utilizan indebidamente. Esa noche salí con un amigo y sus amigos. Era un jueves por la noche. Primero fuimos a cenar, luego a un bar y terminamos en una discoteca de Múnich. La noche estuvo bien. No pasó nada raro. Los demás se fueron temprano a casa porque tenían que trabajar el viernes. Yo era la única que tenía el día libre. Para mí, la fiesta aún no había terminado. De camino a casa, conocí a una persona y empezamos a hablar. Y, como de todos modos no quería irme a casa, me vino muy bien encontrar compañía para poder alargar un poco más la fiesta y seguir pasándola bien. Fue en mayo de 2010. Yo tenía 18 años. Tenía una vida muy feliz y libre, y no pensaba que algún día podría pasarme algo malo, pero una noche como cualquier otra noche de fin de semana sucedió. Estaba con amigos de mi grupo en Stuttgart. Era un fin de semana como cualquier otro. Por la noche salimos a un bar. Esa vez elegimos un lugar diferente en el barrio de Bad Cannstatt. Íbamos alternando. Bailábamos un rato, luego volvíamos a la mesa, pedíamos bebidas. Definitivamente, allí también tomé alguna bebida. No era nada especial. Creo que una cola o una cerveza. No recuerdo qué era. Bebí sin pensarlo y entonces pasó. La cabeza se me apagó como si bajara a un telón. En algún momento, cerca de la medianoche, de repente desaparecí. Unos transeúntes me encontraron. Me vieron gemir inmóvil. No se sabe cómo llegué a un tren de cercanías. Me encontraron en el techo de ese tren en Sindelfing, a casi 20 kilómetros de Stuttgart.
Me llamo Jochen Via. Me echaron una sustancia en la bebida y eso me ha dejado secuelas hasta hoy. Sería alrededor de las 12:30. Solo recuerdo una secuencia muy breve, porque inmediatamente después se produce un apagón total. Frente a ese club hay un aparcamiento. Allí, entre unos arbustos, estaba con 2 hombres completamente desconocidos. Hasta hoy sigo sin saber cómo llegué a tener contacto con ellos. Me llamo Nina Fuchs y fui violada bajo los efectos de drogas que me suministraron. En realidad, ese tema nunca me había preocupado, aunque lo conocía. Lo que me sorprendió muchísimo fue la cantidad de historias que me contaron luego, solo en mi entorno. Eso realmente me desconcertó. Casi 1 de cada 3 personas tiene una historia sobre esto cuando cuento lo que me pasó. Me dicen, qué fuerte, creo que a mí también me pusieron algo en la bebida alguna vez. Algunas personas afirman que este fenómeno no existe o que está exagerado. Tengo más de 20 años de experiencia como abogado de víctimas, más de 1 década de trabajo con la organización Weißer Ring y me he ocupado mucho de este tema. Y diría que subestimamos el problema. Hay más casos de los que creemos. Los casos no denunciados son muchos. Vienen repetidamente personas que sospechan que les han administrado alguna sustancia. Las conversaciones suelen girar en torno a incidentes ocurridos hace bastante tiempo. La gente acude a nosotros después de 1 o 2 semanas, a veces meses e incluso años, para expresar sus sospechas. Veía como todo borroso. El GBL es tanto una sustancia base para medicamentos como un buen producto de limpieza. Está presente en limpiadores de llantas, limpiadores industriales y quitaesmaltes. Pero basta con administrar pastillas para dormir o un anestésico. Gisèle Pelicot, por ejemplo, fue víctima de su esposo. En ese caso, se trataba de medicamentos con receta. Un hombre ofrecía a su propia esposa como un objeto, una muñeca sexual. El juicio por los 2 centenares de violaciones cometidas contra Gisèle Pelicot por su marido y otros 50 hombres comenzó el 2 de septiembre en Aviñón. Terminó 2 meses y medio después con 51 condenas. Dominique Pelicot confesó haber violado a su exesposa entre 2011 y 2020. Repetidamente la drogó con potentes somníferos, la violó y facilitó a que otros hombres la violaran. Los acusados solían presentarse temprano en el tribunal con el rostro cubierto. Algunos ya habían preparado su maleta para ir a prisión. Gisèle Pelicot decidió conscientemente que el juicio fuera público. J'ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en armonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Gisèle Pelicot se alza como nuevo ícono de la lucha contra la violencia sexual en Francia. Mujeres de todo el país apoyan a Gisèle y su reivindicación. La vergüenza debe cambiar de bando. Siempre es bueno que salgan a la luz estos casos, porque así se habla más del tema, se crea más conciencia y quizás otras víctimas se animen a dar el paso, a buscar ayuda o incluso en el mejor de los casos a presentar una denuncia. Y se abre la posibilidad de ver la magnitud real del problema. Porque no solo el marido de Gisèle Pelicot cometió este terrible delito. Están todos esos hombres que
Un día cualquiera se conectaron a Internet y decidieron ir a violar a una mujer inconsciente. La violencia sexual comienza mucho antes de una violación. Alguien decide ejercer violencia contra otra persona, consigue algún tipo de sedante y la deja completamente indefensa para luego violarla. El simple hecho de tener esos pensamientos o encontrarlos de algún modo excitantes ya constituye el primer acto de violencia. Existe un gran mito sobre la violación. Una mujer camina sola por la noche en un callejón oscuro y entonces aparece un desconocido y la viola. Pero casi nunca es así. En la mayoría de los casos, las mujeres conocen previamente a su agresor. Hay cierto grado de confianza, o al menos simpatía, que éste aprovecha. Tenemos gran cantidad de casos sospechosos y relativamente pocos casos confirmados. Tampoco sabemos con exactitud qué sustancias se utilizan principalmente. No sabemos con cuánta frecuencia ocurre, ni cuántos de los casos sospechosos son reales. Y eso debe investigarse urgentemente. Por eso estamos realizando un estudio que analiza estas cuestiones. Si tienes un accidente de coche, tienes bastante claro que debes quedarte ahí, que no puedes irte. Llamas a la policía y sigues el procedimiento habitual. Pero en la sumisión química, según lo que relatan quienes la han sufrido, ni las víctimas, ni el personal médico, ni la policía saben exactamente qué hacer. No hay un procedimiento establecido. Es decir, que se realice un diagnóstico o no depende de las decisiones de la persona afectada. Cuando hablo con otras personas sobre nuestra investigación, casi todas lo han sufrido directamente o conocen a alguien de su entorno a quien le ha pasado. Y para un tema que todo el mundo tiene tan presente, se necesitan datos que lo respalden. Bien, voy a iniciar la grabación. Primero me gustaría hacerle algunas preguntas detalladas sobre el suceso, sobre cómo se desarrolló exactamente y sobre lo fácil o difícil que fue para usted obtener ayuda. Para nuestro estudio, tomamos muestras de personas que creen haber sido drogadas lo antes posible después del momento en que supuestamente ocurrió. Posteriormente las entrevistamos para comprender con mayor precisión cómo se desarrolló la situación. ¿Cuándo pensó por primera vez que le habían administrado alguna sustancia? Sabemos que las víctimas pueden quedar traumatizadas como consecuencia de esta práctica, especialmente si ocurre en combinación con otro delito. ¿Puede estimar aproximadamente cuántas son las horas que no recuerda? Lo que todas tienen en común es que experimentan una enorme pérdida de control. Y ese es uno de los principales problemas. Sin embargo, todavía desconocemos cuánto duran los efectos psicológicos. Y ese es precisamente el objeto de nuestra investigación. No puedo decir que alguna vez lo olvidaré o lo procesaré al 100%. Tal vez sea algo que me acompañará toda la vida. Estábamos en una fiesta de Año Nuevo iraní con mi familia. Llevaba poco con mi exnovio. Era muy divertido y muy abierto. Y esa noche me dijo, ¿ya conoces a mi mejor amigo? Nos invitó a ir a su casa. Yo pensé, sí, lo conozco. ¿Por qué no? Yo tenía 14 años, mi novio 18 y su mejor amigo 21. Llegamos, charlamos un poco, luego vimos algunos videos graciosos y tomamos algo. Era un vino bastante dulce. Lo probé
Solo fueron unos sorbos. Y después no sabía qué había pasado. A finales del carnaval de 2015, quedé en encontrarme con mi amiga. Esa noche fuimos a un bar a tomar unos cócteles. La verdad es que fue muy divertido. Allí nos encontramos con 3 conocidos suyos. Nos propusieron que fuéramos a su apartamento y nosotras terminamos aceptando la invitación. Mi amiga no estaba bien por culpa de su exnovio y en algún momento de la noche empezó a llorar. Entonces, uno de los 3 apareció con una botella de whisky en la mano. Cuando lo recuerdo, todavía lo veo sonriendo. Dijo, tomemos un trago y luego hablamos, te sentirás mejor. Y yo pensé, bueno, uno no me hará daño, ¿no? Brindamos. Y me afectó de inmediato. De repente, sentí un dolor insoportable en toda la espalda. Fue como si me arrojaran gasolina por la espalda y me prendieran fuego. De pronto sentía un intenso dolor y no sabía qué hacer. Me dolía muchísimo. Y entonces empiezan las lagunas mentales. Lo siguiente que recuerdo es estar con uno de ellos en la ducha. No sabía cómo había llegado allí. También me veía sexualmente desinhibida. De algún modo aferrada a ese hombre. Entonces todo se volvió negro otra vez. Me desperté en algún momento a la mañana siguiente. Estaba acostada en una cama junto al mejor amigo de mi novio, pero mi novio no estaba. El amigo dormía. Yo no tenía idea de dónde estaba, qué había pasado ni por qué estaba allí. En algún momento me doy cuenta de que alguien me acerca la mano, me acaricia y me rodea la cintura. Me asusto, me despierto y me caigo de la cama. Delante de mí hay un armario y me miro en el espejo. No sabía por qué, pero sabía que algo terrible había pasado. Simplemente lo sabía. Me llamo Kate. Fui drogada y violada. Recuerdo que sentía un dolor insoportable, un dolor de cabeza tremendo. Me llamo Aida. Me violaron 2 hombres bajo los efectos de drogas y como consecuencia quedé embarazada. Sabía que algo estaba mal, pero no tenía idea de qué. Siempre dependemos de tener en nuestra conciencia una especie de película interna, de modo que sepamos qué hice hoy hasta ahora, qué hice ayer, qué hice anteayer. Por eso notar que hay huecos de varias horas en las que no sé qué hice o qué pasó representa un gran problema para cualquier persona, sobre todo si se supone que durante ese tiempo han ocurrido cosas que en un estado de conciencia ni siquiera podríamos imaginar.
Sin embargo, bajo los efectos del GBL, las víctimas actúan con aparente normalidad, aunque se comporten de forma completamente diferente a la habitual, especialmente en lo que representa a la sexualidad. No actúan como lo harían normalmente, y cuando se dan cuenta de lo que ha sucedido, o podría haber sucedido, es muy difícil de soportar. Es como entrar en una habitación oscura y buscar una puerta para salir, y cuando la encuentras, entras en la siguiente habitación oscura, porque realmente no sabes qué ha pasado. Y luego llegan poco a poco fragmentos de recuerdos y da miedo. Son solo sombras, no imágenes reales. Es una mezcla de recuerdos e imágenes. Me quedé como paralizada. Y eso fue fatal para mí, porque la gente se acercaba a preguntar si estaba todo bien, lo que también indica claramente que desde afuera no parecía que estuviera ocurriendo algo consensuado. El problema era que no podía comunicárselo a esas personas. No podía decirles que no estaba bien, que no sabía quiénes eran esos hombres y que la situación era terrible. Pero tal vez porque vieron que no les respondía, aunque no estaba inconsciente, se terminaron marchando. Si una víctima se resiste y lucha, la probabilidad de que le hagan más daño es mucho mayor que si se queda inmóvil, si se queda paralizada y se deja hacer. Eso es lo que implica la inmovilidad tónica, que también es una forma de disociación. Es decir, la conciencia se distancia del cuerpo, como un mecanismo psicológico de protección para sobrevivir a esa violencia. Eso significa que no puedes defenderte, expresarte, decir no. Pero yo no conocía ese concepto. Y normalmente soy una persona a la que no le cuesta alzar la voz y defenderse. Así que esa parálisis me destrozó por completo. Me decía, ¿qué te pasa? ¿Cómo no reaccionas en una situación tan decisiva? Justo cuando necesitas esa capacidad, más que nunca, ¿no te sale nada? Constantemente. Sentía una gran decepción conmigo misma. Y en parte, eso me llevó a odiarme profundamente. Durante el coma, tuve alucinaciones muy intensas. Sentía que podía volar. Realmente sentí que salía del bar volando como un superhéroe y que caía sobre el tren. Algo muy loco. Y un momento después, me secuestraban otra vez, me encerraban en un sótano, me ataban y me desmembraban. Completamente loco. Sentía el tiempo como un bucle eterno. Durante ese tiempo sentí mucho dolor y la pasé muy mal. Estando en coma percibía ciertas cosas. Por ejemplo, oía hablar a los médicos y a mis familiares, entre otras cosas, sobre lo que estaban haciendo. Oía la operación, la sierra que me cortó el brazo, y sentía dolor, aunque no lo experimenté de manera consciente o activa. Estaba allí, completamente indefenso. Y cuando notaba que los médicos trataban de recuperarme y hacían todo lo posible para que sobreviviera, al principio me sentí un poco enfadado porque en ese momento quería morir. Hice muchas conjeturas y no sabía si era justo buscar al culpable dentro de mi círculo de amigos. Hablé con ellos y nos hicimos muchas acusaciones mutuas. También la policía investigó. Mi primer pensamiento siempre era, si no hubiera hecho esto o aquello, tal cosa no habría sucedido. Y lo mismo pasó esa noche. Pensaba que si me hubiese ido a casa con mi grupo y no hubiera regresado al club, nada de esto habría pasado. Así que era culpa mía. También por eso no quería ir a la policía, porque pensaba, si es culpa mía, ¿qué derecho tengo a denunciarlo?
Por supuesto que pensamos en la posibilidad de denunciarlo, pero no nos atrevimos. Me sentía tan indefensa que no pude ir a la policía porque estuve paralizada durante mucho tiempo. También por cómo sentía mi cuerpo. Recién cuando pude armar todo el rompecabezas y tener conversaciones que me confirmaron que mi sospecha era correcta, entendí que debía haber ido directamente a denunciar. Pero ni siquiera ahora, en retrospectiva, me atrevo a ir. No tengo el valor. Creo que también se debe a la mala experiencia de muchas mujeres, cuando ya sea la policía u otras personas, les responden atribuyéndoles parte de la culpa, al decirles que llevaban una falda demasiado corta o que no debían estar fuera a esa hora. Todo eso es, por supuesto, un absoluto sinsentido. Ninguna mujer tiene ninguna culpa en un delito sexual o de violencia cometido contra ella. En general, cuando una víctima acude a la policía con la sospecha de haber sufrido un delito sexual o una violación y tiene lagunas de memoria, a menudo surge la sospecha en la víctima o en nosotros. ¿A qué podrían deberse esas lagunas? La gran mayoría de las víctimas recuerdan muy bien lo que les sucedió. La dificultad radica en que una violación se investiga a partir de su testimonio. Dependemos de que la víctima nos cuente lo que pasó. Sobre esa declaración, desarrollamos la acusación contra el presunto culpable. A menudo hay pocas pruebas más. Primero, formulamos una hipótesis sobre lo que podría haber pasado. A menudo hay recuerdos de antes y después. Intentamos conectarlos para determinar qué ocurrió en medio. Ahí empezamos a aplicar nuestra pericia para tratar de averiguar, usando los medios que tenemos, qué pudo ocurrir durante ese tiempo. Estaba sentada junto a la pared, en una especie de banco, creo. Delante de mí había 2 escritorios. A la izquierda estaba el oficial, el hombre. Y a la derecha, una agente, pero él condujo toda la conversación. Desde el principio, tuve la sensación de que no me creían. Por ejemplo, dijeron que el problema de la sumisión química no es tal, sino que es algo exagerado por los medios de comunicación. Y que usualmente se trata de un consumo excesivo de alcohol o de mezclarlo con drogas. Constantemente insinuaban que yo me había drogado. El efecto de las drogas usadas para sumisión química es diferente a una embriaguez por alcohol. Y la policía, al menos en muchos casos que conozco, no siempre sabe responder. A mi hijo le pasó. En una fiesta popular le dieron una cerveza con GBL. 20 minutos después, no podía mantenerse en pie. Tuvo que recibir atención médica. Y media hora más tarde, recuperó la lucidez por completo. El jefe de policía aseguró que mi hijo era alcohólico, que lo sabía muy bien. Para mí, como médico especialista en adicciones, estaba claro que no había sido por el alcohol, porque sus efectos no desaparecen tan rápido. El alcohol se metaboliza a un ritmo aproximado de 0,1 milímetro por hora, y no son casos aislados. Eso lleva a que muchos casos no se denuncien. Y lo peor fue que tomaron muestras de sangre y orina muy tarde, porque primero tenían que llevar a cabo el interrogatorio y lo hicieron con toda tranquilidad. Determinar la presencia de sustancias ajenas es complejo, porque los fluidos corporales como la orina y la sangre contienen muchas sustancias. Es como buscar una aguja en un pajar, y el problema es que a veces ni siquiera sabemos si hay una aguja en el pajar. El segundo problema es que existen muchas sustancias posibles. Por ejemplo,
Solo en el área de las benzodiazepinas, en nuestro laboratorio detectamos alrededor de 86 sustancias diferentes. Eso eleva a cientos el número de sustancias que analizamos. De hecho, tenemos una base de datos con varios miles de sustancias que debemos tener en cuenta. Investigamos todo lo que tenga que ver con el abuso o dependencia de alcohol, drogas o fármacos en el sur del estado de Hesse. Llevamos a cabo análisis muy laboriosos para poder detectar la mayor cantidad posible de sustancias relevantes. Tratamos aproximadamente 3 casos por semana. La dificultad para detectarlas radica no solo en el método de análisis, sino también en que algunas se eliminan rápidamente y otras con relativa lentitud. Las gotas KO, el GHB y el GBL y el éxtasis líquido son sustancias que el cuerpo elimina muy rápido, de modo que pueden detectarse en sangre solo durante 6 horas y en orina durante 12. La investigación trata de mejorar los métodos de detección en todos los ámbitos, especialmente para las sustancias que son detectables por muy poco tiempo. Se busca el modo de hallar marcadores que las detecten aunque hayan desaparecido. Soy paramédica y por eso tengo contacto desde hace mucho tiempo con personas que sufrieron esta práctica. Es muy frustrante que en el hospital se encojan de hombros y te digan que no se puede hacer nada, o que se excusen en que no tienen departamento de toxicología o forense en el que analizar muestras. Lo realmente importante es que tomen esas muestras, sean de sangre u orina, y las envíen a otro centro. Me parece indignante, porque se da un mensaje equivocado a las víctimas. Se les transmite indiferencia. En cambio, debemos dejarles claro a las víctimas que estamos a su lado, que las escuchamos y que las tenemos en cuenta. El periodo inmediatamente posterior al ataque fue muy intenso para mí. Estaba preparando mis exámenes de fisioterapia y no podía dormir, salvo tomando una botella de vino. Por eso terminé abandonando los exámenes y nunca los retomé. Me costaba incluso salir para tirar la basura o ir al médico. Fue un momento extremadamente difícil. Siempre tuve la sensación de que me habían arrancado de mí misma. Eso fue lo peor. La violencia sexual es algo terrible que puede tener profundas consecuencias para las víctimas. Algunas, por ejemplo, pierden su empleo porque el recuerdo las atormenta constantemente y ya no pueden trabajar. O llega a hacer que sus relaciones y amistades se rompan. Y creo que muchas personas no son conscientes de ello. Me sentía mal todo el tiempo. Siempre tenía náuseas y no podía comer nada. Luego comenzó la escuela de nuevo. Recuerdo que un día, durante la pausa, fui a la farmacia. Compré un test de embarazo, me lo hice en la escuela y vi que estaba embarazada. Recuerdo que ese día, después de las clases, llamé a mi novio de entonces y me dijo, si no abortas, te voy a golpear hasta que tengan que llevarte al hospital. Ese bebé morirá en tu vientre. Por supuesto me lo tomé en serio. Lloré desconsoladamente incluso el día del aborto. No dejaba de gritar. Sentía que había matado a mi hijo. No era yo misma. No era capaz de tomar una decisión propia. Era como un robot. Me sentía realmente muy mal.
También, en el departamento de medicina forense, bromeaban entre ellos y se contaban chistes. Tengo motivos para decir que fue el peor día de mi vida. No ya por la violación en sí, sino por todo lo que pasó después. Lamentablemente, los resultados del análisis de sustancias para sumisión química fueron negativos. Aunque me habría encantado demostrarle a la policía que no mentía. Pero sí se encontraron varios rastros de ADN. Solo uno pudo vincularse a una persona. Hicieron una comparación con la base de datos, pero no encontraron ninguna coincidencia más. 5 años después, finalmente, se encontró una coincidencia en la base de datos. Entonces hablé por teléfono con la fiscal. Recuerdo que fue una conversación muy positiva. Y pensé, por fin va a haber un juicio. Pasaron varios meses más. Y el 2 de enero de 2019 recibí una llamada de esa fiscal. Primero me deseó un feliz año nuevo y luego me dijo, quería informarle que he archivado su caso. La justificación que me dio fue que tenía lagunas de memoria y que no se podía descartar que hubiera tenido relaciones sexuales con otros hombres aquella noche. No entiendo semejante justificación. Al final es un salvoconducto para los agresores. Solo tienen que asegurarse de que la víctima tenga lagunas de memoria y no les pasará nada. La víctima se convierte en un objeto. Se asegura que la víctima quede indefensa, que no tenga control sobre lo que le sucedió y que el agresor gane poder. Y eso ocurre de manera doble, porque no solo gana poder en el momento del ataque, sino también después, porque la víctima no puede recordar y eso refuerza la sensación de poder del agresor. Las pruebas de esperma solo sirven si está claro que hubo un ataque violento, que hubo violencia sexual. Pero si el acusado dice, sí hay esperma, pero la relación fue consentida, ahí surge un problema. En ese caso es posible que haya que absolverlo, porque si hay duda, el veredicto será absolutorio. No existe un delito específico para la administración de gotas KO. En su caso, se trata de violación, delito sexual, robo o delito contra la propiedad. Esos son los delitos penales. Estuve durante bastante tiempo en terapia. Acabé recuperando los recuerdos, al menos parcialmente. Pero no podía vivir con esos recuerdos. Intenté suicidarme 2 veces. Y en algún momento supe que o aquello terminaba ya, o tenía que hacer algo al respecto. Finalmente, decidí acudir a la policía a explicar lo que recordaba. Las investigaciones revelaron que existen foros completos. Y ahí disfrutan de ese poder y control. A veces recuerdo una luz parpadeante. Es casi una sensación de divinidad para ellos. La mayoría de los agresores piensan que no los atraparán. Sus 2 abogados me bombardearon con preguntas durante mucho tiempo.